Muy buenas noches a todos y todas. Son pasaditas las 8:30 de la noche y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter. Y bueno, ya es lunes, Amanda, empieza la semana. En la Ciudad de México está lloviendo un poquito, pero está confortable. Se acaba el año también, vamos ya a los últimos 2 meses y también viene el Día de Muertos, que en México es como Navidad en realidad. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, muy bien, Rogelio. Pues sí, es una fiesta muy bonita, muy tradicional, pintoresca, donde todos los niños, niñas salen a pedir calaverita, vemos ofrendas. Ahora se ve esto del mega desfile, pero es muy interesante y muy padre, ¿no? Además, hay platillos característicos de nuestra región, bueno, de nuestro país, que se cocinan, ¿no? Como, bueno, y se hornean como el pan de muerto. Oye, ¿y los Halloweens, no? ¿Te vas a disfrazar? ¿Tienes pensado ir a alguno? Sí, 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 tenemos una invitación a uno. A ver, todavía no sé a qué me voy a disfrazar, lo voy a pensar. Ojalá sea muy práctico porque la verdad es que luego no tengo tanta imaginación, pero sí está padre, ¿no? Es entretenido disfrazarse también en estas fiestas halloweenescas. Yo también me invitaron, pero no sé de qué me voy a disfrazar. Pero lo voy a pensar, algo con papel aluminio y cartón o algo así que uno pueda hacer en casa porque luego los disfraces ya ni encuentras porque la gente se prepara desde mucho tiempo antes, ¿no? Para estas Sí. festividades. Es que ya hay hasta concursos, ¿no? Incluso aunque vas a una fiesta muy, pues no sé, muy particular, muy privada, también hay como premiaciones y luego la competencia es muy interesante, la creatividad sale a flote. Efectivamente. Oye, Amanda, cuéntanos que vas a tener los martes un espacio por ahí en un lugar para que la gente también te pueda escuchar en ese nuevo espacio. Sí, 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 me invitaron con una cápsula, pues, de un tema de actualidad relacionado con la diversidad y las cuestiones de género, en Tiempo de Leonas, que conduce, pues, Gloria Davenport. Y nos veremos mañana a las 7 de la noche. Ya les pasaré los datos en el Facebook. Sí, en nuestro Facebook de Orgullo al Aire, sigan los datos de esta nueva participación de Amanda, que le deseamos mucha suerte en este espacio, pero claro que sigue aquí con nosotros en Orgullo al Aire, que bueno, para quienes nos siguen a través de las redes, pues ya sabrán que Violeta Radio está pasando por una transición. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva este nuevo camino. La vida está llena de situaciones, sobresaltos, sorpresas, pero de todo vamos a sacar lo mejor y de todo siempre será una oportunidad para, pues para encontrar también un nuevo público, nuevas rutas, nuevos interlocutores, interlocutoras, que me parece que eso es fundamental en esta nueva etapa de Violeta Radio. De cualquier manera, les recordamos que, bueno, nos queda un mes de esta temporada y esta tercera temporada ha sido realmente maravillosa y hoy no va a ser la excepción, ¿verdad, Amanda? Así es, no es la excepción. Pues a mí me gustaría ya presentar a nuestro invitado porque quiero que nos cuente de su novela. Pues les voy a presentar a Uri Bleier. Estudió negocios internacionales por la Universidad Iberoamericana y también tiene una maestría en negocios y administración de fútbol por el Instituto Johann Cruyff. Se encuentra desde hace algunos años formándose como escritor y es autor de la novela Esta cuerpa mía. Bienvenido, Uri. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por tenerme y bueno, al auditorio por escuchar. Oye, Uri, bueno, ya nos contó un poquito Amanda que estudiaste algo del fútbol, que estás formándote como escritor, pero siempre le preguntamos a nuestros invitados, invitadas, que nos hablen un poco más de lo que viene luego en esta pequeña descripción que tenemos de inicio. Cuéntanos un poco más quién eres, por qué escribes, a qué te dedicas. Pues sí, creo que me malformé un poco. Eh, Me parece que vamos, el problema está en que a los 18 años uno tiene que decidir una cosa muy, muy fuerte en su vida, que es, pues, a qué se va a dedicar supuestamente por el resto de la vida, ¿no? Yo creo que eso empezó cuando la esperanza de vida estaba en 40 y tantos años y lo seguimos arrastrando. Eh, Admiro mucho a la gente que tiene vocación desde el principio. Pero bueno, yo me formé en negocios internacionales, después una maestría
enfocada a negocios del fútbol. Y después llegué un poco a la cultura y a las artes, primero en el arte contemporáneo, empecé a producir un poco de obra, a tomar clases, a tomar cursos, siempre muy, muy fuera de la academia. Y como tenía la literatura cerca y la escritura sobre todo cerca, fui empezando a explorar qué sucedía ahí y pues creo que encontré un camino que realmente fue como lo que yo creo que hoy es pues mi vocación un poco, ¿no? Lo que quiero seguir haciendo profesionalmente por el resto de mi vida. Así que ha sido un camino largo, muy interesante de pues entre más de 8 años, ¿no? De irme formando poco a poco sin la academia, sin estudios formales de este tipo, pero bueno, acercándome mucho a talleres, a maestros, a la propia literatura que creo que enseña mucho. Y pues sí, poco a poco me he ido formando así hasta ahora, que creo que se materializa el sueño un poco. Oye, ¿cómo se llega del fútbol a la literatura? Aunque claro que hay muchos casos de literatura y fútbol que están relacionados. No sé cómo se llega, yo nunca he sabido explicar bien mi vida, tengo unos intereses un poco raros. Soy un gay que le gusta el fútbol y le gusta la literatura y las artes, como que nada, de aquí para afuera nada combina, pero de aquí para adentro todo combina. Entonces, no sabría decirle, solo pues yo sigo mis intereses, ¿no? Y creo que soy una persona en ese sentido muy, muy apasionada y cuando algo me interesa me clavo mucho y pues creo que eso es lo que va haciendo que estas cosas raras pasen. Sí, justo te iba a preguntar si eres amante del fútbol, porque esto de negocios y administración de fútbol es como, pues, una maestría de alguna manera me parece que muy, muy selecta en ese sentido, ¿no? Y de repente llegas a la escritura y, bueno, y lo haces bien, es súper interesante. Oye, ¿y esta es tu primera novela de esta cuerpa mía? Sí, es la primera novela que publico, no es la primera novela que escribo. Creo que, pues bueno, no sé, la gente, Borges decía que aprender se escribe leyendo y yo creo que tengo ahí mi distancia con Borges en varias cosas, pero creo que se aprende escribiendo, ¿no? A mí me parece bien interesante empezar a quitarle el peso, ¿no? A estos tótems de la literatura y empezar a abrazar un poco las infancias que necesitan otro tipo de relatos, ¿no? Dejar de hablar de las personas que tienen éxito como genios, como fueras de serie. Creo que esto pasa en el fútbol, creo que pasa en la literatura, creo que pasa también en las artes, en la música, en la cultura. Y creo que hace mucho daño, ¿no? Porque uno crece creyendo que no tiene eso que se necesita para llegar. Y creo que, pues, no sé, mi historia y creo que la historia de muchos, pues, da fe de que esto es una cuestión de aparecer, de sentarse, de escribir, de constancia, de disciplina, de pasión, pero no es una cuestión innata que parece que uno nace con un don divino. Yo no creo para nada en eso, ¿no? Y creo que es bien importante empezar a hablar y a cambiar la narrativa para que las infancias logren, pues, no sé, ver el mundo de otra manera, ¿no? Y se puedan identificar y puedan tener sueños realizables que parecen irrealizables, ¿no? Como pues, convertirse en un escritor o en estas cosas que aparecen como, uff, demasiado grandes, ¿no? En el mundo de hoy. Ya iremos en unos minutitos más a tu novela y quisiéramos a ver si te animas a que nos leas un fragmentito para que las personas que nos están escuchando en vivo o después, porque ya nunca se sabe cuándo están las personas consultando estas entrevistas, no sabemos, ¿no? Dentro de 10 años alguien nos está escuchando y nos dará mucho gusto. Les mandamos muchos saludos a todas las personas del futuro que nos van a estar escuchando. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue ese momento en que dijiste, pues sí me quiero dedicar a escribir? ¿No? Porque viniendo de administración y del fútbol, uno pensaría, y a lo mejor es prejuicio mío, pero uno pensaría que son actividades como muy prácticas, como muy hacia afuera, ¿no? Y la escritura es en realidad un acto como muy personal, muy íntimo, más de estar solo que estar acompañado. ¿Cuándo fue ese momento, Uri, en que tú dijiste, sí, me quiero dedicar a escribir y lo voy a intentar? Pues empecé a escribir desde chiquito, ¿no? Era como esta forma muy primaria de relacionarme con mi familia. Cuando algo me dolía en la casa, pues iba y lo escribía, lo guardaba como en un cuaderno que yo tenía ahí como al lado de mi cama. Eh,
Y de esta manera fui como entendiendo que era un espacio como muy personal y muy privado, ¿no? Y después de estar produciendo obra, me fui de maestría y allá afuera pues no podía seguir produciendo obra, digamos, arte contemporáneo, necesitaba un estudio, etcétera. Y la literatura, en cambio, era una computadora, ¿no? Y yo empezaba a escribir poemas muy malos, pero que eran como muy cortos, ¿no? Entonces yo sentía que necesitaba algún proyecto de largo aliento y en ese entonces dije, bueno, ok, ¿por qué no intentar acercarme a esto, no? Me metí a un taller y a partir de un ejercicio dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y después de la maestría me di como un año sabático para intentar escribir una novela, ¿no? Dije, bueno, pues un año es un buen tiempo. Y era como muy disciplinado, todos los días me levantaba, escribía, ¿no? Y allí encontré que realmente era algo que me encantaba hacer, ¿no? Que disfrutaba muchísimo ir a la computadora. A mí siempre me ha gustado escribir en cafés, un poco como en la calle, ¿no? No me gusta esta cosa de la casa, del silencio, ¿no? Me interesa que la vida esté pasando alrededor de mí y y eso fue lo que me fue como enganchando, ¿no? Y poco a poco empiezas como a agarrarle gusto a lo que escribes, te encuentras que tienes capacidades que pues no sabías que tenías y todas estas sorpresas que te va dando pues se van volviendo un poco certezas, ¿no? Y esas certezas se convierten después pues más disciplina, en más intención. Yo siempre me reivindico como flojo porque creo que hay que reivindicarse de muchas maneras, pero disciplinado soy bastante. Entonces, todos los días, yo no importa el estado personal o ajeno, voy y escribo y realmente es el lugar en el que más feliz estoy, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que quería hacerlo profesionalmente, ¿no? Cuando entendí que si yo tenía, porque me pasaba algo muy interesante que era, yo iba y escribía en la mañana, terminaba de escribir y el resto del día ya me daba igual. Era como, me la pasaba como investigando, haciendo ciertas cosas, pero ya yo decía, ya puede pasar lo que sea, yo me puedo ir a dormir tranquilo porque mañana me voy a volver a levantar a escribir. Y eso me dio como mucha tranquilidad, ¿no? Decir, ok, si tú tienes algo a lo que aferrarte todos los días, vale la pena, ¿no? Y ahí encontré que, pues, que era un poco el camino que quería seguir. Pues qué interesante historia, ¿no? Cómo llegas a tu vocación, ¿no? Es padrísimo. Oye, y yo quiero preguntarle sobre el título. ¿Se puede que nos digas por qué se titula así, Esta cuerpa mía? Yo creo que este libro, bueno, lo escribí en como 2 años y medio y después hubo como un año más de retrabajo o reescritura, ¿no? Entonces fueron muchos años que estuve pues pensando alrededor del libro, ¿no? Dentro de mi práctica creo que está cercana al arte contemporáneo porque hay muchas preguntas que voy haciendo, ¿no? Y que me interesa orbitar a lo largo del trabajo de escritura. Y luego de repente pasan cosas que te das cuenta o tienes como estas verdades que van brincando y saltando del texto. Y me fui dando cuenta que como seres humanos tenemos solo dos herramientas para relacionarnos bueno, para atravesar y habitar el mundo, y una es el cuerpo y la otra es el lenguaje, ¿no? Y creo que este libro justamente va dialogando con el cuerpo y el lenguaje. Entonces era creo que muy importante que el título tuviera esa parte, ¿no? Yo creo que nos han enseñado un poco, ¿no? Que ahora se está quitando esa idea, pero que somos cuerpo por un lado, mente por el otro, corazón por el otro, ¿no? Entonces parece que los sentimientos los tenemos en un brazo, el cerebro está donde está, y luego el cuerpo es otra cosa, y terminamos, creo que confundidos justamente por eso, ¿no? El corazón y el cerebro son exactamente el mismo órgano, y el cuerpo es lo que tenemos para atravesar el mundo, ¿no? Entonces en el momento que entendemos esto, pues pasamos de los pensares a los sentipensares, empezamos a unir otro tipo de elementos, ¿no? Y atravesamos el mundo de otra manera, ¿no? Con un poco más de ternura, con un poco más de compasión, con más entendimiento. Y en esta época donde bueno, hay como está hay que hablar de las enfermedades de salud mental, pues no hay que desconectarlas del cuerpo, son enfermedades del cuerpo, ¿no? Entonces, pues por ahí viene y me interesaba también explorar esta parte yo creo que la verdadera democracia es el lenguaje, ¿no? No va a haber quien pueda imponernos una forma de hablar y eso me parece la cosa más potente y más hermosa, ¿no? Sobre todo en un mundo en donde pues los políticos siempre van tarde, quieren pues regularnos absolutamente toda la vida, ¿no? ¿No?
el lenguaje es esa democracia. Todos los días escogemos las palabras con las que nos vamos a relacionar, las que vamos a utilizar, vamos creando un vocabulario propio, un glosario que nos representa. Y esto me parece bien potente, ¿no? Entonces, empezar a hablar de la cuerpa y de estas otras formas de utilizar el lenguaje me parecía también muy potente y muy necesario. Para quienes acaban de conectar con esta entrevista, estamos hablando con Uri Bleier, autor de la novela Esta Cuerpa Mía, publicada por Alfaguara muy recientemente. Y bueno, es una novela que ya desde el título nos muestra cierta transgresión para los puristas del lenguaje, ¿no? Que insisten en que si la RAE no ha dicho que se puede decir cuerpa, entonces no se puede decir y muchas otras cuestiones. Bueno, el personaje, según lo que nos dice esta novela, es Mónica, ¿no? Desde muy niño, Leonardo se sabe Mónica. Sí, Ella iniciará su viaje y su transformación en Tijuana después de ser engañada por un grupo de tratantes. Será cobijada por Rosy, una especie de madre adoptiva y con quien aprenderá los trucos de su nuevo mundo, su carrera como proveedora de placer, un eufemismo de aquí del Faguara, ¿no? Estará llena de tradiciones, felicidad, euforia, adicciones. Y aunque en Tijuana llega a lo más alto de la felicidad y plenitud, también cae hasta lo más bajo y bueno, tomará decisiones. así es. Esta Mónica. Cuéntanos cómo llegas a un personaje o una personaja, como dicen aquí en Violeta Radio, que como Mónica, y también por qué Tijuana. ¿Cómo es que surgen en tu escritura estas dos ciudades? Dos personajes, ¿no? La ciudad como personaje, pero también Mónica como personaje. Bueno, a mí me interesaba trabajar y explorar una voz que me permitiera dialogar con una genealogía muy específica que creo que fui cultivando con el tiempo, ¿no? Entonces yo quería una voz bien amariconada, muy queer, muy de la calle, muy dicharachera, muy mal hablada, ¿no? Este tipo de voces que también están muy cercanas a la oralidad. Y fui construyendo la voz, después fui construyendo un personaje y en algún punto me di cuenta que no era suficiente para construir un personaje de una mujer trans, trabajadora sexual, el imaginario colectivo, la investigación que yo pudiera hacer, no podía trabajar solamente desde el desconocimiento. Entonces empecé a entender que necesitaba justamente acuerpar la voz. En eso conocí a Cassandra Guaso, que es una chava pues trans, trabajadora sexual, y con ella fui hilando esta historia, ella me permitió que, digamos, su propia historia fuera la columna vertebral de Mónica o lo que le sucede a Mónica. Y a partir de ahí fui llenándola, bueno, de ficción, de piel, de músculos, de movimiento, de tendones. Y ese trabajo también fue muy interesante, ¿no? Entonces, como la base es la vida de Cassandra, eh, Cass tiene esta historia, ¿no? Ella va a Tijuana en esta especie, digamos, como de trata de personas, estafa grande, y llega a Tijuana. Y creo que Tijuana me permitía empezar a generar como un diálogo con muchos lugares que, que como metáforas funcionan, ¿no? A la comunidad trans, a las personas que hacen trabajo sexual, siempre, digamos, se les encasilla en un lugar, ¿no? Y es un lugar que tiene unos límites muy claros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con territorios fronterizos, ¿no? Tienen límites muy claros, ¿no? Y quién puede cruzarlo y quién no puede cruzarlo es una cosa que siempre está normada por otra entidad que parece más grande que uno mismo, ¿no? Entonces me parecía una metáfora interesante. Otra de las preguntas era, bueno, ¿cómo se cuenta una vida que no es una biografía, ¿no? Que no tiene una serie de hitos preestablecidos que te van a ir marcando, digamos, el hilo o por dónde tienes que caminar, ¿no? Entonces, pues yo iba escuchando a Cass y a partir de ahí, bueno, iba tomando ciertas decisiones. Fue como un proceso primero de levantamiento, ¿no? Una serie de 12, 15 entrevistas de bastantes horas y después hubo como una pausa, ¿no? En la que yo tuve que empezar como a distanciarme de la historia real para empezar a pasar a la ficción, ¿no? Que me parecía muy importante, porque cuando ella me iba contando las historias, yo me daba cuenta que tenía que construir un cuerpo más que un personaje, ¿no? O sea, que las vivencias la atravesaran. Y cuando ella me cuenta
estas historias y yo veo cómo ella lo sufrió en su cuerpo, ¿no? O sea, cómo su voz cambia, tiembla, pausa, ¿no? Yo empiezo a entender que no puedo contar esto con la clave del periodismo, con esta forma de contar un suceso tras otro y que necesito la herramienta de la ficción y en muchos casos la herramienta, digamos, del género eh, porque entiendo que o sea, que la ficción es la tecnología que permite pasar al cuerpo del lector lo que sucede en el cuerpo de los personajes, ¿no? Entonces ahí empiezo a trabajar esto como ficción y me parece que es una ficción que está muy afincada en la vida real, como muchas otras, ¿no? Muy llena de muchas experiencias. Pero al fin y al cabo, la ficción era lo que me permitía lograr esto, ¿no? O sea, incomodar, que te genere de una forma mal cuerpo y luego buen cuerpo, que cuando disfrutes goces y cuando lo sientas te duela, ¿no? Amanda, ¿cómo ves Bueno, ahorita le vamos a pedir a Uri a ver si se anima a leernos un Con gusto, con fragmentito, gusto. pero Amanda, ¿qué te gustaría antes de que nos lea algo? ¿Qué te gustaría que te dijera más sobre Mónica, Pues Uri? fíjate que yo lo empecé a leer, me gustó mucho la forma en que Mónica se expresa, ¿no? Porque va contando su historia, ¿no? Dice, yo nací en, no sé, en tal lugar, ¿no? Y viajé a Tijuana, pero no soy el gran varón, ¿no? Porque, aunque sí cambié, ¿no? Más o menos, ¿no? Mi forma de caminar, ¿no? Yo usaba lápiz. Me encanta esa forma que va cruzando, pues, la experiencia de Cassandra, que de alguna manera te inspiró, ¿no? Y claro que también hay elementos de ficción que tú mismo has de alguna manera introducido, pero cómo va cruzando estas canciones, ¿no? Estos dichos populares con esa experiencia de Cassandra lo hace muy ameno, ¿sabes? Y aunque te vaya contando ahí como algo pues trágico, o sea, en tu mente resuena la música, la canción, el dicho, y eventualmente lo hace muy grato, o sea, es una lectura muy grata, muy rápida. Lo que yo debo decir que me ha encantado. Y no sé cómo se te ocurrió, así habla Cassandra, o cómo se te ocurrió ir mezclando estos dichos populares, estas canciones que además son muy conocidas, ¿no? Porque cualquiera que hayamos ido a alguna fiesta, pues seguro la tocan, ¿verdad? Y la bailas y la disfrutas y te la sabes. Ah, No, la voz es mía, ¿no? Es una herramienta, digamos, es un narrador que yo fui construyendo con el tiempo. Esto no quiere decir que Cassandra no tenga una voz maravillosa y que no sea una persona que se crió y ha vivido en la calle por mucho tiempo, pero creo que la voz en la literatura es otra cosa, ¿no? Es una voz que se tiene que construir y que no puede impostarse ni puede pasar de la vida real digamos, al papel, ¿no? O sea, creo que ni siquiera la inteligencia artificial con una herramienta capaz de producir, no sé, de 10.000 millones de cerebros, puede lograr hacer esto, ¿no? O sea, creo que la literatura tiene también ciertos códigos y esta voz me parecía como justamente muy interesante, ¿no? Creo que parte de lo que me interesaba, pues, poner o plantear era cómo se puede dialogar con la literatura o con la alta cultura desde la calle, ¿no? Creo que estoy un poco pues me interesa muy poco la pretensión, me interesa muy poco como esta cuestión muy metaliteraria de estarnos citando unos a otros, ¿no? Adentro de este micromundo que me parece hermoso y muy interesante, pero creo que si uno escucha en la calle, se hace literatura todo el tiempo, ¿no? Entonces, parte de la genealogía era Juan Gabriel, parte de la genealogía eran todas estas canciones románticas latinoamericanas, porque no solamente son mexicanas, eh, que nos van acompañando un poco en la vida, ¿no? Y como yo tenía que, por mucho tiempo, dejarme habitar por la voz de Mónica, entonces yo fui generando un glosario que leía todos los días antes de empezar a escribir y me hice una playlist, que de hecho está por ahí, luego se las comparto, eh, pues para escribir, ¿no? Entonces iba a los cafés, me leía este glosario, entraba como en personaje, digamos, como un poco a la usanza de las actrices y empezaba a escribir, ¿no? Así fue como se fue construyendo. Entonces la música me fue infectando a mí y yo fui infectando el texto, ¿no? De la música hasta que se convirtió en algo como muy vertiginoso, ¿no? O sea, yo mientras escribía, incluso yo me sentía un poco pianista, estas locuras pasan en la cabeza de uno, ¿no? Yo me sentía un poco pianista, iba tecleando conforme a la música, ¿no? Entonces, creo que todo eso pasó al texto de una forma muy natural. Uri, pues ahora sí, ¿por qué no nos lees un pedacito? Ahora que estamos entrando ya a la mitad del programa,
poquito más de la mitad para que quienes escuchen este video, ya sea en este momento o después, les aparezca en los algoritmos y en todo esto. Y ya nos dice, nos recomienda cosas muy buenas. Te escuchen y conozcan esta novela, esta Cuerpa Mía, pues de editorial Alfaguara. Sí, Adelante, te perfecto. escuchan. Voy a leer cómo abre la novela. Creo que pues tiene sentido, ¿no? La lotería. Buenas, buenas, ya llegué, ya arribé, ya estoy aquí. En mi esquina me conocen como la metrera, la agujita, la glorietera, la encueramachos. A mí me gusta más la vendenoches, pero aquí la vocación de servicio es lo que cuenta y al cliente lo que pida. Yo soy la lotería, la que prefiera. Es más, soy Nené, la chachis, la talonera, la teacher. Mónica Guaso Cano Martínez. Hoy vengo sola, pero normalmente traigo coro. A todas juntas nos dicen la sin voz, la sin techo, la sin rostro, pero yo prefiero las sin miedo, las pajaritas que aprendimos a volar cogiendo en hoteles de paso. Vengo a enseñarles el barrio donde viven los flecos de las chamarras tejanas, las escamas de unas víboras que no muerden, pero cómo pican. Parafraseando a la Susie Shock, bienvenidas sean ustedes al show de los monstruos. Welcome to el teatro de la putería, diría mi comadre Rosy. Pásenle a lo barrido y hagamos esto facilito. Ustedes van a hacer como que me tienen enfrente, yo voy a hacer como que les cuento mi vida. Imagínense que estamos en su bar de confianza. El mío es el de Víctor. Él nos mira entrar y pone la de la cita de Gali Galeano. Es más, busquen la canción y pónganle play. Prefiero hablar con música de fondo porque así se me acomodan los sentires. Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Mírenme aquí, sentada frente a ustedes, con mi ropita pegadita y mis tacones altos, con mi olor a miscle, pachuli y rosas, con mis uñas largas de acrílico macizo. Hoy las traigo pintadas de amarillo, mañana quién sabe. De cuerpo soy más bien fibrosa, de curva ancha, de mano pesada, de tetas hormonadas. De color soy prieta, mexicana por donde le busquen y a mucha pinche honra. Tengo la nariz ancha y el corazón grandote. Aquí donde yo vivo hay que ser de piel gruesa y lágrima difícil. Y además de tener el corazón escarchado y el humor ácido, se necesita tener la mirada aguantona y el carácter fuerte. Soy de cartera pequeña, de chamorro marcado y poco friolenta. La cuerpa me la tallaron las esquinas. A mí solo me quedó moldearla, masajearla con cremita, embellecerla con su blush y terminarla con un perfume que deje estela y marque territorio. La voz la tuve que dejar que se aflautara con la hormona, pero sobre todo hacerle arreglitos a punta de prácticas en el espejo, de pedir cigarros y comprar alcohol allá en Tijuana. La gente cree que es la hormona la que te cambia la voz. No es cierto, nunca cambia tanto como quisiéramos. La voz es un trabajo cansado y de todos los días. La inyección hace su chamba. Yo luego siento la cosquilla en el estómago cuando la aguja me acaricia. Me encanta sentir cómo la cuerpa se me amilana, cómo la piel se vuelve suave y el pelo y las uñas agarran fuerza. Las hormonas que usamos las mujeres trans son los anticonceptivos que usan las mujeres cis. Qué ironía, ¿no? Y para colmo, hemos tenido que dejar los bloqueadores de testosterona porque cada vez son más los clientes que nos buscan para sentir el rigor. A esos hombres les decimos gallinas brinconas, pero shh, mejor no lo repitan. Ya saben cómo se ponen cuando se acomplejan. Yo tardé muchos años en dejar de odiar mi cuerpo pituda. Por eso no es casualidad que ande cada vez más metida en lo político. Quiero enseñarles a las más chicas a querer su cuerpo para que no les queden las cicatrices que tenemos las más viejas. Diría una amiga que me presentó a Pedrito Lemebel. Hay tantas comadres que van a nacer con una alita rota que lo mejor es ir abriendo la academia para enseñarlas a volar. Wow, me encantó escuchar a Uri leyendo este texto. Además, me gustan las referencias al Lemebel, de que ya hemos hablado varias veces en este programa. Pues qué padre, qué interesante. Ojalá que pronto quienes están escuchándonos, pues también se acerquen a este texto. Se ve que lo van a disfrutar muchísimo. Y ahí me gustaría preguntarte, Uri, si en algún momento hubo una especie como de pudor o de sensación como de, ay, ¿en qué me estoy metiendo? O ¿por qué estoy escribiendo esto de alguna manera? Si esto te ha costado trabajo, porque en realidad las personas trans en nuestra sociedad, pues son personas a las que apenas se les está dando voz, porque siempre estuvieron como en los márgenes, en los linderos, y no eran para escucharlas, ¿no? Sino justamente el trabajo sexual o, ¿no? Alguna otra oficios a los que se les reducía su existencia, pero hasta muy recientemente, como lo dice tu propio texto, han tomado la voz, se han ido sumando a las voces políticas y a exigir derechos y a decir aquí estamos y estamos en resistencia. Y tenemos casos maravillosos como la de Kenia, como la de muchas otras mujeres que están trabajando todos los días por este,
los derechos de las personas trans, incluyendo a Samantha Flores, que por cierto también entrevistamos aquí Ah, en, en, súper. Justo publicó su... aquí en Orgullo del Área. Entonces, cuéntanos si tuviste alguna vez una sensación de pudor, una sensación de que, ay, en qué me estoy metiendo? Sí, muchas veces, la verdad. Pero bueno, creo que justamente como les decía, ¿no? Me fui acercando a la literatura y yo me hacía ciertas preguntas, ¿no? Que me interesaba ir logrando, pues, no responder, porque creo que la literatura no responde ninguna pregunta, pero sí abrir más conversaciones, ¿no? Entonces pensaba, mi intención era cómo no instrumentalizar la vida de las mujeres trans, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para esto, ¿no? Entonces, creo que fue un proceso en el que yo me fui llenando de información también para no hacerlo de esa manera, ¿no? La otra cuestión era, ¿cómo puedes escribir sin romantizar la pobreza, sin romantizar el trabajo sexual? Cómo puedes escribir también sin revictimizar a personas que han pasado y que las violencias las han atravesado todo el rato, ¿no? Entonces, para mí eso era muy importante y creo que si algo bueno, vamos a decir, nos ha dejado esta cultura de la cancelación es que ya no podemos escribir desde el desconocimiento y la ignorancia, ¿no? Y creo que eso es algo bastante bueno, ¿no? Creo que necesitamos mucho más trabajo de campo, necesitamos escuchar, creo que escribir es escuchar mucho, creo que construir voces es escuchar también. Entonces, para mí, eso fue, ¿no? Y siempre lo hice con un profundo respeto, siempre me interesó que las referencias adentro del libro también estuvieran cercanas ahí. Por ejemplo, la portada que la hizo Rojo Génesis, que es una artista y curadora trans increíble, ¿no? Que creo que está haciendo un trabajo muy necesario, que es empezar a visibilizar lo que ha sucedido en el arte trans. O hecho por personas trans en los últimos pues, años en México. La portada es de ella. Raquel Martínez, que narró el audiolibro, que también es una chava trans. O sea, creo que ir arropando esto con mujeres trans me parece muy importante. Frida Cartas va a estar en la presentación del libro, ¿no? Me interesa abrir espacios de conversación. Yo no siento que yo le dé voz a nadie. Las mujeres trans y las trabajadoras sexuales tienen una voz potentísima, pero creo que hay que abrir más espacios, hay que generar espacios de conversación. Y esto es lo que estoy intentando, ¿no? También creo que hay una reflexión personal de decir cuáles son estos ancestros que me permitieron vivir como vivo, no solamente en mi familia, porque esos son los heredados, los que te dan, pero cómo una persona como yo puede vivir como un tipo gay en este momento, pues con un poco más de derechos. Las que pusieron la cuerpa ahí y las que lucharon por esos derechos fueron las mujeres trans trabajadoras sexuales. Y nosotros parece que llegamos aquí por ósmosis, que nadie sufrió violencia, que a ellas no las maltrataron, que no las mataron, que no las desaparecieron, que la policía no se las llevó. Entonces creo que nos toca también a nosotros, como parte de la comunidad, empezar a acuerpar, abrirles espacios, ¿no? Y empezar a luchar por sus derechos, ¿no? Y creo que eso, volver a ser comunidad, me parece importante, ¿no? Entonces yo sí me siento parte en muchos casos de una comunidad y creo que eso es interesante en términos de no seguir pulverizándonos solamente por la forma de subjetivarnos. Creo que las luchas te van hermanando y es bien importante tomarlas de ahí. Eso no quiere decir que tengamos diferentes posturas, que haya muchísimos feminismos, que haya muchísimas formas de abordar este asunto del trabajo sexual, pero abramos el espacio, demos un micrófono y generemos conversación. Sí, muy importante lo que dices, Uri. Y en este fragmento que leíste, justo Mónica lo dice, ¿no? Claro, habrá quien nazca con alitas rotas, entonces hay que ir haciendo escuela para que ellas aprendan a quererse y a valorarse, ¿no? De alguna manera trabajar sobre lo ya andado, acuerparlas y seguir expandiendo este ámbito de derechos y protección, ¿no? Como bien lo dices, haciendo comunidad. Me encantó esa parte. Yo creo que es fundamental esta parte, ¿no? Yo creo que la cuestión de los derechos es una cosa legal. Me parece que, de nuevo, los políticos llegan tarde a todas las conversaciones. Pero de todas maneras, los derechos que se ganan legalmente no sirven de nada si en el barrio en donde uno crece no puedes ser quien es. O sea, si en tu familia siguen ejerciendo violencia sobre ti, si te siguen machucando, si te siguen viendo como menos, si no te puedes agarrar la mano, si no puedes desarrollar libremente, digamos, tu personalidad y tu orientación sexual. Entonces, ¿de qué sirve ganar derechos? Creo que para mí es importante seguir la conversación. Por eso muchas veces creo que
esta cuestión de abanderar, porque los políticos hacen eso, venden aire. Entonces, no, ya se lograron los derechos, sí, pero hay que seguir la conversación, ¿no? O sea, me parece muy sintomático que Obama, ¿no? Este es el primer presidente afroamericano en Estados Unidos. Se acabó el racismo, ajá, se acabó el racismo. Miren lo que pasa después, porque se para la conversación. Entonces, la conversación tiene que seguir. Nosotros tenemos que seguir generando conversación, porque hasta que en el pueblo más lejano de cualquier lugar del mundo no pueda una persona construirse como quiere, tenemos que seguir luchando. Porque es muy fácil habitar el mundo, ¿no? Y decir, pues ya, yo lo gané, vivo en la Ciudad de México, estoy en un barrio que más o menos me respeta, venga, me sigo enfocando en lo mío. Sí, y los que vinieron antes, y los que permitieron que esto pasara para ti. Entonces, creo que hay que tener un poco de esa parte, ¿no? Yo no soy un activista, pero creo que desde la literatura me toca pausar, ¿no? Y hacerle honor y hacerle un tributo a estas personas. Por eso también me interesaba que el personaje fuera una mujer que tuviera más de 40 y tantos años, ¿no? Que no fuera una trans joven, porque creo que a pesar de que la diferencia de edad es muy corta, la vivencia es, o sea, abismalmente diferente. Sí, y tenemos, bueno, ejemplos cada vez más interesantes de las mujeres trans en la literatura, en las series de televisión. Yo disfruté, por ejemplo, la serie de La Veneno. Me Wow. encantó, está increíblemente hecha. Quien no la haya visto, Amanda creo que no la ha visto, ya se la he sugerido varias veces Uy, no, te que la tengo vea, envidia porque que no la has visto, ¿eh? la va a disfrutar tremendamente Amanda y quienes nos están escuchando. Oye, nos decías que se va a presentar. ¿Cuándo se va a presentar? ¿Ya se pueden conseguir en librerías esta novela? Y cuándo se va a presentar? Cuéntanos sobre Sí, se este. presenta el 13 de noviembre a las 7:30 en el Péndulo de Polanco, y ya se puede conseguir en todas las librerías, en todas las cadenas, y también está en todas las plataformas digitales, ¿no? Está en versión audiolibro y en versión digital. Qué maravilla. Amanda, ¿cómo ves? Que nos lea otro pedacito. ¿Qué dices? Claro Antes de que sí, irnos. por favor. A ver, Uri, pues ya Necesitamos. aprovechando que estamos aquí con el autor, pues otro poquito, ¿no? Que la gente conozca y se Otra acerque a punta. esta novela. Adelante. Venga, venga. Este capítulo se llama La Jungla. La jungla era el colmo de la mala vida. Era un terreno, no puedo decir en qué parte de Tijuana, al que se entraba por el costado de una casa abandonada, a la que la maleza había engullido desde hacía rato. El tapete de pasto y arbustos había levantado el piso medio metro, y las ramas salían de las paredes de aquellas construcciones como si quisieran liberarse de las fuerzas que habían tomado el lugar. Los árboles estaban cubiertos por enredaderas que creaban paredes falsas, divisiones verdes, biombos de flores y hojas secas. La propia naturaleza quería huir de ella, pero lo único que podía hacer era multiplicarse hasta revestirse de sí misma. Entrar a la jungla era desaparecer por el hueco de un árbol. Tenías que caminar con cuidado y de todas maneras pisabas botellas, cajetillas, condones, bolsas, latas, basura, plantas y frutas vuelta a composta. Lo que no querías pisar era algo blando y que crujiera. De tanta basura, las especies que ahí crecían eran cada vez más oscuras, de un verde botella sucio, acumulado de mierda. Las hojas secas tomaban una coloración cadáver de tono ocre. Olía a fruta putrefacta, a cuerpo fermentado, olía a cicatriz queloide, a herida abierta, a mosca, olía a cloaca y bosque, olía a la jungla. Aún así, el lugar era más interesante por su fauna que por su flora. Era la cueva en la que se escondían los peores de todo Tijuana, y por los peores no me refiero a los capos, a los dueños de la droga y el negocio, sino a los que ya no podían vivir en la ciudad porque los mataban. Ahí vivían los buscados que no tenían dinero para moverse de un lado para el otro. Ahí vivían, tranquilitos, todos aquellos a los que ya no les quedaba esperar, a los que ya solo les quedaba esperar al destino. Vueltas que da la vida. Rosy tuvo que hablar con la malandra para que su mamá nos recibiera en su casa. Hay que vivir en esos lugares para entender que cuando los círculos se van cerrando, que cuando la sociedad te va empujando hacia afuera, el ser humano se enrosca en sí mismo y empieza a vivir con aquellos a quienes odia. Ahí todos eran tus amigos y tus confidentes hasta el momento que dejaban de serlo. Ese momento se quedaba latiendo como posibilidad, como punzada en herida abierta, pero había que seguir. Tijuana podía ser culera, pero ante la jungla era simplemente una ciudad con bares y esquinas y parques y hoteles en la que las trans, las putas, los malandros, los capos, los que venden y los que compran, los que pican y los que muerden, eran solo una partecita de un todo más grande. En la jungla no había nada más que los huesitos hervidos de la sociedad. Ahí solo llegaba quien ya no encontraba sitio ni en la calle. Ahí vivía lo último de lo penado. Tanto así que la policía ni tocaba ese lugar.
Ahí la ley no se acercaba porque ya dije que su trabajo era mantenernos fuera de las calles, no reformarnos ni encontrar una forma de integrar a la sociedad a todo aquello que la iglesia niega. Pero ahí adentro se creía más en Dios que en el Vaticano. Ahí había de santos como en el cielo. Jesús chupaba con Malverde y con la Santa Muerte como conviven tres compadres. En ese paraíso no había Judas, ni diablo, ni amenazas de infierno. Era el lugar más católico en el que yo había estado. Ahí todos rezaban, todos agradecían un pedazo de pan, todos se iban a dormir rogando favores a cambio de sacrificios. Ahí nadie tocaba a nadie. Araña no muerde araña. Pero había que tener estómago porque la bienvenida nunca era agradable. Todas las construcciones eran de lámina y estaban levantadas a berrinche de quien no sabe construir y necesita un techo. Solo había una casa terminada, la de la halcona. Cualquier cosa que destacara del piso estaba hecha de materiales viejos y sucios. La casa en la que vivíamos no era diferente. El piso de cemento estaba chicloso, aunque le pasaras el trapeador y el mechudo no se le quitaba la capa de mugre. El frío y el calor se sentían más fuertes dentro de la casa que a la intemperie, y la única ventana era la puerta que por obvias razones se mantenía cerrada. La taza del excusado no tenía tapa y apenas le caía agua. Había que jalarle con una cubeta roja que poníamos al lado y llenábamos con la misma agua con la que nos lavábamos las manos. Esa cubeta era del color más lindo de todo el lugar. Fueron muchas las veces que tuvimos que salir a cagar entre las ropas de cama colgadas en la parte de atrás de la casa. La jungla estaba llena de fosas sépticas improvisadas, llena de agujeros cubiertos con hojas. Por eso había que arrastrar los pies. La cocina era una estufa hechiza en la que lo que cocinara sabía seco. Por lo general, el desayuno eran unos huevos embarrados de frijol. Se comía parada o sentada en la cama, siempre sola. El lugar era tan oscuro que te arrebataba las ganas de comer. Todos en la jungla estaban flacos. De tomar había sobras de refresco caliente. El refrigerador era una puerta descompuesta que guardaba, pero no enfriaba. Todo en la jungla se echaba a perder rápido. Los minutos allá adentro se aceleraban. Yo intentaba entrar solamente a dormir e irme apenas abría los ojos. Salía y entraba mirando al piso, no solo para no pisar en falso, sino para no cruzar miradas. Conocía bien las reglas del lugar aún antes de entrar. De la jungla se hablaba a cuchicheos en los barrios más pobres de Tijuana. Los chismes se regaban como una humedad que no se sabe dónde empieza y va pudriendo lo que encuentra a su paso. Los oídos se te hacían chicharrón después de escuchar las historias. Incluso la gente que no tenía nada hablaba de él con desprecio. El ambiente era como un monte recién calcinado. Estar allá adentro era sentir que algo terrible había pasado, que a unos metros de ti una persona había sido enterrada, quizás viva. Una criatura un poco amistosa vivía en el subsuelo y de vez en cuando sacaba su lengua para acariciarte los pies a chupetones. Daba ñáñaras mirar las casas, no porque fuesen humildes, sino porque parecían contenedores de secretos malditos. Podías estar seguro de que detrás de cada puerta había una historia, un robo sangriento, un asesinato, un secuestro. Ahí todos se dedicaban a quitarle las costras a la sociedad cuando la herida seguía abierta. Muchas gracias a Uri Blair que nos está compartiendo un pedacito de su novela Esta Cuerpa Mía, publicado por Editorial Alfaguara y que se va a presentar el 13 de noviembre en el Péndulo Polanco. Pues estamos a 10 minutos de acabar, Amanda, pero ¿qué más te gustaría preguntarle a Uri antes de que nos vayamos por el día de hoy? Fíjate, esta parte que nos leyó es como reveladora, ¿no? De estos cinturones de pobreza y estas ciudades, pues le llaman olvidadas, ¿no? O ciudades escondidas, donde efectivamente parece que es la ley pues, de sálvese quien pueda, y cómo el Estado también los abandona, ¿no? A propósito de que decías que los políticos siempre llegaban tarde, a veces también el Estado llega tarde o solo no se presenta, ¿no? Entonces, y son estas experiencias que no solo las personas trans, pues, viven, ¿no? En esta búsqueda, pues, por tener mejores condiciones, porque Mónica es una persona que migra de su estado natal, ¿verdad? Y así como ellas, ¿cuántas personas no hay con independencia, pues, de que las atraviese o no la diversidad sexual? Es como muy fuerte este pasaje, me quedé pensando en eso, ¿no? En esos cinturones y todo lo que sufren ahora con mayor razón, claro, ¿no? Las personas que migran y las personas que son de la diversidad sexual y no hay como esos elementos donde se puedan asir o hay lugares donde son totalmente ausentes, ¿no? Por la ayuda de una comunidad o de la sociedad. ¿Cómo encuentra Mónica, sin que nos reveles demasiado, ¿no? Del libro, cómo encuentra Mónica ese valor para salir adelante y de alguna manera siendo ella misma, vamos, no perderse en el intento con todos pues estas circunstancias que le toca vivir? Yo creo que muchas veces en la condena, digamos, o en el veneno también está el antídoto, ¿no? Y yo creo que esta forma
de la protagonista de reivindicar su vida, ¿no? De reivindicarse como una vestida, como una puta, de tomar todas esas palabras que han usado para violentarlas, apropiarse de ellas y caminar con ellas como una herramienta, ¿no? Que tan potente como es el lenguaje, yo creo que es lo que le da la posibilidad de salir de esos mundos, ¿no? Esta capacidad de habitar el mundo adentro de uno mismo, ¿no? Y encontrando la fuerza para seguir y la pasión en la vida, ¿no? Y las ganas de gozar. Creo que cuando más te machaca el mundo, ¿no? Más a veces uno dice, yo quiero ser feliz, ¿no? Yo quiero tener la posibilidad de seguir gozando y cualquier espacio es un pretexto para eso. Y me parece que ahí está lo más interesante, ¿no? Creo que era el reto más importante que yo tenía en la escritura, ¿no? Justamente que no se sintiera que es una novela triste, que pobrecitas de estas personas, ¿no? Al revés, que fuera una novela que te enseñara que hay una manera de habitar el mundo gozando, que hay una forma de atravesar las violencias, que si uno utiliza el lenguaje como herramienta, empieza a quitarle a la sociedad la capacidad de machacarte, ¿no? Entonces empezamos por el lenguaje como personas, ¿no? Porque es lo que tenemos a la mano, y después del lenguaje vamos ganando espacios, ¿no? Creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Antes se condenaba a las mujeres, bueno, sigue pasando, ¿no? O sea, una mujer trans que nace pobre, porque hay que decirlo así, entonces tiene solamente la posibilidad de dedicarse al trabajo sexual o a trabajar en una estética, cortar el pelo, todo lo relacionado a este negocio, ¿no? Parece que no puede habitar otro lugar, ya. La vida te condenó, ¿no? Creo que todos los capítulos, el primer capítulo se llama La Lotería y todos los capítulos tienen como un artículo al principio, porque también me parece muy sintomático, ¿no? Hay una metáfora muy grande. Parece que la vida te da un cartoncito de lotería, ¿no? Cuando naces y te dice, mira, estos son los numeritos o sea, estos son los muñequitos que te tocaron. ¿Qué vas a hacer con eso? Pues a ver cómo te las arreglas, ¿no? Porque la sociedad no te permite otro muñequito, ¿no? No te permite, no, tú tienes la escalera, no, pero no, la escalera aquí no está. Y para subir no se puede, ¿no? Entonces tú a ver cómo subes, pero pues sin la escalera. Entonces, para mí era sintomático esto y creo que la comunidad, la diversidad ha sabido hacer eso. Y me parece que es la herramienta más potente y más linda que tenemos, ¿no? Uri, pues ha sido una maravilla platicar contigo esta noche. De verdad que esta novela creo que será importante para quienes quieran acercarse mucho más a la voz de estas mujeres, sus experiencias. También, pues desde a lo mejor la distancia, porque Tijuana, pues a lo mejor ni la conocemos ni sabemos bien qué está sucediendo, pero poner sobre la mesa estas cuestiones me parece fundamental. Antes de irnos, a mí te quiero hacer una pregunta que le hacemos mucho a quienes vienen al programa y es, ¿en quién te motiva? ¿Quiénes son tus referentes? Ya salió por ahí Pedro Lemebel, ¿no? Hasta citado en la novela, pero ¿quiénes más te han invitado a hablar de estos temas? ¿Quiénes más te impulsan a adentrarte como en una voz como la de Mónica? Yo creo que hay dos partes, ¿no? Fuera de la literatura, me parece que justamente Samantha Flores, Kenia Cuevas, Natalia Lane, la misma Cassandra Guaso, todas estas personas que viven en el activismo, una chava argentina, Georgina Orellana se llama, que también es una chava trans, trabajadora sexual. Son personas bien potentes, ¿no? Loana Berkins, que ya falleció, que era un poco abolicionista, pero fue un personaje muy interesante, digamos, en la lucha de los derechos de las mujeres trans, Susie Shock. Son personas que me motivan mucho, ¿no? Que me parece que sus voces son muy potentes y que hay que amplificarlas y dialogar con ellas. Y después en la literatura, pues está Pedro Lemebel, que me parece un dios. Me parece que me interesaba dialogar con Juan Gabriel, que me parece que hace literatura, ¿no? Si Bob Dylan es el americano, bueno, venga, aquí reivindiquemos a Juan Gabriel. Me parece que por ahí también está Luis Zapata, ¿no? Con una escritura bien potente. El vampiro de la colonia Roma me parece que es que no va a pasar de moda nunca, va a ser un texto fundamental, ¿no? Por muchísimos años. Manuel Puig, con todas sus novelas, ¿no? Boquitas Pintadas, El beso de la mujer araña, me parece también muy potente.
Ahora, bueno, está Mackenzie Wark, que es una australiana que tiene una novela que está traducida al español que se llama Vaquera Invertida, me parece potentísima. Eh, por ahí está Eduardo Mendicuti también. Y luego, no sé, más mujeres, me parece que Camila Sosa Villada es fundamental, ¿no? Yo la admiro mucho. María Fernanda Ampuero, que me parece una voz muy potente dentro del mundo de la literatura. Ahora está Hélène Villar Madruga, una chava cubana que también me gusta mucho. Eh, no sé, hay como ahí un mundo, ¿no? Que me interesa, con el que me interesa dialogar y me encanta ver que son ahora como las mujeres quienes están llevando el estandarte de la literatura y creo que eso nos vuelve a todos mucho mejores, ¿no? O sea, creo que se ha abierto un mundo literario que nos va a dar por siglos de beber de un agua increíble, ¿no? Pues muchísimas gracias, Uri, por haber estado con nosotros en Orgullo al Aire. Que muchas personas conozcan esta novela, que puedan asistir a tu presentación y que leamos mucho más de tu trabajo muy pronto, aunque bueno, ya tenemos para empezar con esta novela que nos pone sobre la mesa la realidad de las personas de la diversidad sexual, en particular de un grupo que ha sido invisibilizado y que hasta muy recientemente se le está dando la voz. Entonces, muchas gracias, Uri, muy bonita noche. Y Amanda, pues nos vamos, es hora de irnos. Así es, así es. Pues disfrutamos mucho la presencia de Uri, por supuesto. Recomendamos ampliamente esta cuerpa mía y no se lo pierdan. Muchas gracias, Uri. Un placer tenerte acá, Rogelio. Gracias a ustedes por el espacio, la linda charla y bueno, a la audiencia por escuchar. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos el próximo lunes cuando sea de nuevo hora de sacar nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches.